familia y estudiantes. Entonces, en estos momentos vamos a hacer la explicación acerca de la guía integrada del grado sexto de matemáticas. Por cuanto en la última clase, pues hubo algunas preguntas y sobre todo cuando me han enviado, digamos, al correo y al WhatsApp el desarrollo de la misma, pues algunos niños la están haciendo mal. Entonces voy a explicarles cómo se resuelve y de esta misma forma ustedes podrán entregar bien su trabajo y podrán hacerla bien. Entonces vamos a empezar con los campesinos en tiempos del coronavirus. Trata acerca de los otros héroes de la pandemia que no son ni los doctores, enfermeros y camilleros, sino los campesinos que producen los alimentos durante la pandemia. A pesar de la situación adversa en la que se encuentran en el texto, se nos habla acerca de Belén de Umbría, Risaralda, que es un pueblo donde los domingos era un hervidero de gente, trayendo sus productos alimenticios a la plaza de mercado del pueblo, donde en medio de jeeps de campesinos consumen tinto y aguardiente antes de la cuarentena obligatoria. Colombia posee una fortaleza importante ya que más del 80% de los alimentos que se consumen en el país son sembrados aquí mismo. Es hora de tecnificar la industria agrícola de nuestro país, pues no más del 10% de los cultivadores usan esta tecnología. En zona rural del municipio de Vistahermosa, Tolima, los paneleros están preocupados ya que unas 300 familias viven de la caña y aunque el valor de la carga alcanzó un pico de 400.000 pesos, el precio se ha reducido y cada vez hay menos transporte para sacar el producto, lo cual conlleva acarrear grandes pérdidas a los campesinos. Entonces, los saberes esenciales que tenemos que hacer para desarrollar la guía, pues obviamente es la regla de 3 simple simple y directa. Consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad directa, que sea cuando dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes directamente proporcionales, se debe calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondientes a una cantidad dada de la otra magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo voy al Kentucky Fried Chicken y me cobran por un pollo asado 20.000 pesos, entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Si compro 2 pollos y medio, pues es una regla de simple y directa, por cuanto si un pollo vale 20.000 pesos, entonces 2 y medio pollos, ¿cuánto van a valer? Simplemente hacemos la operación de 20 por 2.5, lo cual nos da 50.000 pesos. Entonces, si un pollo me vale 20.000 pesos, 2 pollos y medio obviamente me van a costar 50.000 pesos. Entonces, eso es una regla de 3 simple y directa, algo muy fácil que se puede desarrollar y se pueden resolver los ejercicios de forma muy expedita y muy sucinta. Entonces, también nos dicen aquí, el porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción de 100 partes iguales. También se les llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de 100 unidades. Entonces les decía a los niños que si tenemos un salón que tiene 60 niños y 24 son niñas y 16 son niños, pues entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje de los niños? Pues simplemente hacemos la regla de 3 directa. Las 24 niñas van a ser el 60%. ¿Por qué? Porque decimos 40 es el 100%. Entonces, mucho lo hacemos aquí para que ustedes vean. Vamos a resolverla aquí. Si tenemos que 40 estudiantes equivalen al 100%, entonces 24, ¿a cuánto van a equivaler? Vamos a poner una X ahí. Vamos a poner una X, niños. Entonces, es muy fácil encontrar la X. ¿Cómo encontramos la X? Pues simplemente hacemos la operación. X va a ser igual a 24 multiplicado por 100 y dividido entre 40. Entonces, división, vamos a ponerle aquí el backslash. Entonces, dividido entre 40, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, eso sería igual a 2.400 dividido entre 40. Y entonces, ¿cuántas veces cabe 4 en 24? Pues obviamente 6. Entonces, esto nos daría 60. Entonces, el porcentaje de niñas del salón es del 60%. Ahora sí nos dicen, ¿cuál va a ser el porcentaje de los niños? Si 40%
si 40 niños, perdón, 40 en total es el 100%, entonces 16, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces vamos a ponerle X. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente poner X igual a 16 por 100, porque multiplicamos en cruz 16 por 100 y lo dividimos entre 40. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? 16 por 100 obviamente nos va a dar 1600. Y 1600 dividido entre 40 nos va a dar obviamente 40, porque 4 cabe 4 veces en 16, 4 cabe 4 veces en 16. 4 por 4 es 16, entonces nos daría el 40%. Entonces, así se hace el porcentaje. Esa es una forma muy fácil por medio de una regla de 3. Entonces, vamos a devolvernos a la guía. Entonces nos dicen, ¿qué es una tonelada? Entonces, en la unidad de masa del Sistema Internacional, el símbolo de T es igual a 1000 kilogramos. Entonces, que si mi carro pesa tonelada y media, ¿cuánto va a equivaler? A 1500 gramos, porque una tonelada son 1000 kilogramos, entonces tonelada y media obviamente va a ser 1500 kilogramos. Que si mi camión tiene 5 toneladas, ¿a cuánto va a equivaler? Una tonelada son 5000 gramos, perdón, una tonelada son 1000 gramos, entonces 5 toneladas obviamente van a ser 5000 kilogramos. ¿Qué es un kilogramo? Unidad de masa del Sistema Internacional del símbolo KG, que equivale a la medida del prototipo del platino iridiado que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Entonces, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, si voy a la tienda y me compro 2 libras de carne, pues ¿cuánto me dan? 1 kilo aproximadamente. Claro que una libra en el sistema inglés son exactamente 453 gramos. ¿Una carga qué es? Una carga equivale a 50 kilogramos de pesos, es decir, a 2 bultos de 25 kilogramos cada uno, o sea que una carga son 50 kilogramos. Entonces, ya explicamos qué es el porcentaje, es el símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción de 100 partes iguales. También se llama comúnmente tanto por ciento, que significa de cada 100 unidades. Entonces, que el 60% del salón son las niñas, que el 40% del salón son los niños. El porcentaje de una cantidad se encuentra multiplicando este mismo por la cantidad dada, dividiéndola entre 100. Entonces, la operación que hicimos la dividimos entre 100. Si en el texto se dice que el 80% de la comida que se produce en Colombia se cultiva aquí mismo, se sabe que se consumieron 1000 toneladas de alimento. Entonces, ¿cuál sería el 80% de 1000? Pues obviamente 800. Nos dicen aquí ¿cuánto pesan en total en kilogramos y toneladas las 200 cargas? Pues, ¿qué hacemos? Una regla de 3. Entonces, las 200 cargas, 200 cargas. Entonces, en kilogramos las 200 cargas, si sabemos que una carga son 50 kilogramos, entonces 200 cargas, ¿cuánto va a ser? Esas veces más, ¿no? Entonces, multiplicamos 200 por 50, lo cual nos va a dar 10.000 kilogramos. Entonces 200 nos va a dar 10.000 kilogramos, que equivale obviamente a 10 toneladas. ¿Cuánto valen las 200 cargas del producto? Entonces, ¿cómo resolvemos las 200 cargas del producto? Nosotros sabemos que una carga está costando 400.000 pesos. Entonces, las 200 cargas, ¿cuánto van a costar? Pues esas veces más. Simplemente multiplicamos 200 por 40.000, 400.000, perdón. Entonces, 400.000 por 200, ¿cuánto nos va a dar? 80 millones. ¿A cuánto equivale una carga en libras? Entonces, una carga, si tenemos que una carga equivale a 50 kilogramos, entonces, ¿a cuánto van a equivaler? 25. Entonces, en libras. Entonces, 25 kilogramos va a equivaler a media carga. Entonces, una carga equivale a 25 kilogramos
o 50 libras, o 50 libras. Ahora, si nos dicen cuánto equivale una carga en kilogramos, nosotros ya sabemos que una carga en kilogramos equivale a 50 kilogramos, porque el bulto equivale a 25 kilogramos, entonces la carga van a ser 50 kilogramos. ¿A cuánto equivale una carga en toneladas? Entonces lo que hacemos nosotros ahí, si una carga equivale a 50 kilogramos, entonces, ¿a cuánto va a equivaler una carga en toneladas? Nosotros sabemos que una tonelada son 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Entonces, 50 kilogramos, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces, nosotros tendríamos 50, tocaría dividir 50 entre 1000. ¿Y cuánto nos daría 50 entre 1000? 50 entre 1000 nos da 0.5, 0.05. Entonces serían 0.05 toneladas la carga. Ahora nos dicen acá que el 80% de la comida que se produce en Colombia se cultiva aquí mismo y se sabe que se consumieron 1000 toneladas de alimentos. Entonces el 80% del 80% de 1000 toneladas, pues obviamente será 800 toneladas, que fue lo que encontramos. Si se prevé que lo del 40% de las personas sufrirá un déficit alimenticio, ¿cuánto es este 40%? Entonces si tenemos 50 millones de personas, entonces ahí tenemos que sacarle el 40% a 50 millones. Entonces, ¿cuánto sería 4 por 50 dividido entre 100? Entonces nos daría 20 millones de personas van a sufrir déficit alimenticio. Entonces, el 10% de los campesinos utiliza la tecnología. ¿Cuál sería la población de los campesinos de Colombia? Entonces, utilizamos, aquí nos dicen que en Colombia, tenemos aproximadamente el 10% de personas que son campesinos. Si tenemos 50 millones de personas, entonces si el 10% son campesinos, entonces obviamente serían 5 millones. Ahora sí nos dicen acá que si tenemos aproximadamente una población de 50 millones de habitantes y el 31.8% son campesinos, ¿cuál es la población de campesinos? Entonces sería 31.8 por 50 millones. Entonces 50 millones por 0.318, entonces serían 15.900.000. Ahora nos dicen que si el 10% de los campesinos utiliza la tecnología, ¿cuál sería la población de campesinos que utiliza la tecnología? Entonces sería 10% de 15.900.000, entonces serían 1.590.000 campesinos. Ahora si nos dicen, si el 8.4% de la población campesina no sabe leer ni escribir, ¿cuántos campesinos en Colombia son analfabetas? Entonces simplemente multiplicaríamos 15.900.000 por 8.4 y lo dividiríamos en 100, entonces serían 1.335.600. Entonces, de acuerdo con eso, debemos apoyar mucho la educación pública para que todos nuestros campesinos en sus pueblos y en sus veredas vayan a las instituciones distritales rurales cuando se acabe esta pandemia y en estos momentos que vayan, que estén teniendo sus clases virtuales. Entonces, así es básicamente que se resuelve la guía. Como ven ustedes, es muy fácil y asimismo ustedes pueden resolverla utilizando los conceptos de lo que es la regla de 3 simple compuesta y la forma de encontrar el porcentaje. Entonces, ustedes ya saben cómo encontrar el porcentaje multiplicando y dividiendo entre 100.
Entonces, con esto vamos por finalizar la explicación y nos veremos en la próxima. Hasta luego, estudiantes y padres de familia.